jóvenes, muy buenos días. Soy su profesora Mayra y el día de hoy hablaremos de las leyes de Kirchhoff. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar de la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, esta dice, en un circuito cerrado, las caídas de tensión totales en las resistencias son iguales a la tensión total que se aplica al circuito. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto en realidad es que la suma de las fuerzas electromotrices en un circuito cerrado es igual a la suma de todas las caídas de potencial. Por ejemplo, en este siguiente circuito, el voltaje total que va a ser suministrado por esta batería va a ser igual a la suma de todas las caídas de tensiones. ¿Qué es una caída de tensión? Es el voltaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo se escribe la segunda ley de Kirchhoff? En realidad la fórmula la escriben de la siguiente forma. Tienes la sumatoria y tienes una épsilon pequeña que es igual a la sumatoria de intensidad y resistencia. Esto es nada más que la fuerza electromotriz. Ahora, ¿cómo vamos a calcular? En este caso, por ejemplo, queremos calcular de este circuito que se encuentra en serie y vamos a comprobar la segunda ley de Kirchhoff. Por ejemplo, para este caso tenemos que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, ¿sí? A eso se refiere con las caídas de resistencia, a la suma de cada uno de los voltajes, ¿sí? Es incluso podríamos decirlo un poco obvio saber que el voltaje total, llámese en este circuito o en esta parte, es igual al voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. A este método también le llaman el método de mallas. Bueno, este es un circuito sencillo, pero a veces tenemos varios circuitos en donde tomas una malla como un circuito. En realidad, un circuito completo sería una malla. Entonces, a esto podríamos decirle malla. Ahora, entonces, si nosotros conocemos cuáles son los valores, entonces, voltaje total va a ser igual al voltaje 1, que son 3 volts, más el voltaje 2, que son 7 volts, más el voltaje 3, que son 2 volts. ¿Cuánto da de voltaje total? Perdón, ¿cuánto da de voltaje total? Da 3 más 7 más 2, 12 volts, ¿sí? Digamos que de esta forma estaríamos demostrando cómo va a ser la situación. Vamos a hacer un ejemplo para ver ya más a fondo la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff en uno más complejo. Ok, tenemos otro ejemplo. Es sencillo también. Nos piden calcular el voltaje en la resistencia número 3 de este circuito utilizando la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Recordemos, el voltaje total va a ser igual a la suma de las caídas de voltaje, a la suma de cada voltaje, ¿sí? Entonces, el voltaje 1 más voltaje 2 más el voltaje 3 va a ser igual al voltaje total. Entonces, me están pidiendo esta, que es la que yo no conozco, ¿sí? Entonces, voy a despejar el voltaje 3, ¿sí? Voltaje 3 va a ser igual a... Tengo el voltaje total. Si digamos que este está sumando, pasa restando. Este está sumando, pasa restando, ¿sí? Entonces me queda voltaje total menos voltaje 1 menos voltaje 2. ¿Cómo me quedaría mi voltaje número 3 entonces? ¿Conozco el voltaje total? Sí, son 60 volts. Menos mi voltaje 1, que son 15 volts, menos mi voltaje 2, que son 20 volts. Por lo tanto, ¿cuál sería la caída de tensión o el voltaje? En la resistencia número 3, 60 menos 15 menos 20. Entonces me diría 25 volts. Ok, tenemos el siguiente ejemplo. Es un poquito más complicado, pero no difícil. Tenemos que determinar los voltajes en las resistencias 2 y la resistencia 4. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, primero vamos a hacerla para la resistencia 2, ¿sí? Entonces, el voltaje total, ¿sí?
va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2, ¿sí? ¿Por qué? Viene aquí el voltaje total y por eso se le llama el método, en el anterior vimos el método de los nodos, ¿sí? En este es de las mallas. ¿Por qué? Digamos que esto es una malla y digamos que esto es otra malla, ¿sí? Entonces puede haber dos posibilidades. El voltaje total puede ser el voltaje 1 más el voltaje 2, como si fuera una especie de circuito en serie, solamente aquí y pasa por arriba. O también se puede reescribir de otra manera. También puedo decir que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 3 más el voltaje 4, ¿sí? Digamos que es como si yo pudiera seguir dos caminos. Yo puedo irme por este lado o puedo irme por este lado. Ok, ahora entonces, ¿cuál me conviene más utilizar? Obviamente tengo que utilizar este porque el voltaje 4 tampoco lo tengo y después lo voy a calcular. Entonces usemos la primera, que es la más viable. Entonces, tengo que voltaje total va a ser igual a voltaje 1 más el voltaje 2. Ok, vamos a borrar todo esto. Y yo ando buscando el voltaje 2. ¿Cómo vamos a quedar con el voltaje 2? Va a ser igual a el voltaje total menos, porque el voltaje 1 está sumando y pasa dividiendo, menos el voltaje 1, ¿sí? Y ya con eso yo puedo calcular cuál es mi voltaje 2 y mi resistencia 2. ¿Por qué? Porque el voltaje total lo conozco, que son 60 volts, menos el voltaje 1, que son 20 volts. Por lo tanto, ¿cuál es el voltaje en mi resistencia número 2? Sería nada más 60 menos 20. Eso me da 40 volts. Ok, entonces ahora vamos a calcular cuál es el voltaje en la resistencia 4, ¿sí? Ya sabemos cuál es el voltaje en la resistencia 2, en la 1 y en la 3. ¿Cómo vamos a calcular entonces la resistencia 4? Vamos a usar esta malla solamente para poder identificar cuál es el voltaje en la resistencia número 4. Primeramente yo sé que puedo escribirlo de esta forma. El voltaje 2 es igual al voltaje 3 más el voltaje 4, ¿sí? Estamos tomando en cuenta esta malla nada más. Hace rato tomábamos en cuenta toda esta, ahora solamente esta. Entonces, como el voltaje 2 es igual al voltaje 3 más el voltaje 4, ¿sí? Yo conozco voltaje 2 y voltaje 3. Simplemente tengo que despejar el voltaje 4, que es el que no conozco. Por lo tanto, quedaría voltaje 2, voltaje 3 está sumando, pasa restando, menos voltaje 3. Yo conozco voltaje 2 porque ya lo sacamos, que es 40 volts, menos 10 volts del voltaje 3. Entonces mi voltaje 4 va a ser igual a ¿cuánto? 40 menos 10, 30 volts. Y entonces ya estamos conociendo todas las caídas de resistencia o todos los voltajes de cada una de las resistencias que tenemos en este circuito eléctrico. Muy bien, chicos, esto es todo por el día de hoy. Yo espero que lo hayan entendido. Si tienen dudas, ya saben, háganlas por medio de la plataforma. Así es que hasta la próxima.